¿Cómo están? Soy la maestrante Carla Sánchez y el día de hoy les voy a hablar sobre la evolución histórica de la educación en el Ecuador. Iniciamos con la época colonial. En esta época la educación era exclusiva para las clases élites. Se crea en 1550 el primer centro educativo abierto para indígenas, pero por falta de apoyo a la corona española fue cerrado. Las congregaciones religiosas fundaron escuelas primarias pequeñas para hijos de los nobles. La educación era solo para los varones y estaba en las ciudades importantes. Luego, en la época de la República, la educación continúa siendo clasista, aunque presenta pocos cambios. Los primeros gobiernos del país priorizaron las delimitaciones geográficas y la adquisición de armamento militar, más no a la educación. La educación es considerada como un privilegio y no como un derecho. En 1835 se fundan algunos colegios para señoritas en el país. Se da mayor importancia a la educación soldadesca. Se inicia la enseñanza técnica y se crea la primera Dirección General de Estudios. En el gobierno de Gabriel García Moreno, entre los años 1867 y 1897, aparece la coeducación en el país. Se fomenta la educación gratuita. Se agrupa a los estudiantes por grados de acuerdo a la edad en la educación básica. Se inicia la educación para las clases bajas con el afán de que se escaparan del servilismo y se independicen de sus amos. Y llegamos a la Revolución Liberal. En 1895 se implementa el laicismo en la educación. Se establece a la educación como una instrucción pública, gratuita y obligatoria hasta la primaria. Se crea las escuelas nocturnas para las clases trabajadoras del país. El gobierno envía a estudiantes de docentes al extranjero para mejorar la calidad de los futuros docentes. Las misiones pedagógicas alemanas inculcaron la noción de escuela progresista, rompiendo con la enseñanza tradicional y potenciando la educación práctica, democrática y colaborativa. Se crea en esta época el Colegio Mejía en la ciudad de Quito, el cual fue el primer colegio interclasista del país. Y llegamos a la revolución industrial en el país. Exactamente en el año 1928 se propicia un gran plan de educación para las mujeres en el país. Este plan está enfocado exclusivamente a ginecología y obstetricia. Matilde Hidalgo fue la primera mujer ecuatoriana en obtener un doctorado en medicina. En la década de los 40 se registran grandes esfuerzos para la reforma educacional del país. También se programa el bachillerato en itinerarios de humanidades clásicas y de especializaciones de carácter técnico y de formación docente. En 1946 se decreta por primera vez en el país a la educación como un derecho y como un deber asumido por el Estado. Se establece la asistencia obligatoria al nivel primario y básico. Se reconoce el derecho de la población indígena de recibir educación en su propio idioma. La mejora económica del país por las ventas del banano y del petróleo favorece la construcción de numerosas escuelas. Y llegamos a una nueva era educativa en el país. Desde 1960 surge un cambio importante para la educación nacional y el gobierno otorga mayor presupuesto para la educación. Los principios básicos educativos constan en 3 importantes documentos. Se presenta también la estructura de educación de acuerdo a la ley y su reglamento general, que son nivel preprimario,
nivel primario, nivel medio, ciclo básico y ciclo diversificado. En 1988, el Estado crea la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y surgen otras especializaciones académicas en el país. Desde 2006 en adelante se da la revolución educativa en el país. Mediante consulta popular se aprueba el Plan Decenal para los años 2006 a 2015, el cual otorga la universalidad de la educación inicial, de la educación general básica, el incremento de la población estudiantil para el bachillerato, la erradicación del analfabetismo y la educación para adultos, el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de las instituciones educativas y la revalorización de la profesión docente, y el aumento progresivo del presupuesto para la educación dentro del PIB. Se crea el currículo en el 2016, se diseña el currículo priorizado y el currículo priorizado para la emergencia para los años 2020 y 2021 para la continuidad educativa por la pandemia por el COVID-19. Se crean estrategias de aprendizajes como los proyectos interdisciplinarios. Se implementa el currículo priorizado con énfasis en competencias, el que fue diseñado en el año 2019 pero implementado recién en el año 2022, donde se incluyen enseñanzas de conocimientos y competencias digitales. Entre los años 2022 y 2023 se diseña una nueva ley de educación y se crea e implementa su nuevo reglamento. Como conclusión, podemos mencionar que a través del tiempo el sistema educativo ecuatoriano ha presentado considerables cambios por parte del gobierno y sobre todo de la población del país. En la actualidad es necesario que se continúe implementando cambios donde se priorice la enseñanza en base de competencias digitales. El mundo está evolucionando y está cambiando, por ende, la educación también debe hacerlo, para crear ciudadanos conscientes sobre el cambio tecnológico que se vive en el mundo actual. Muchas gracias.